La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el libro Primera de Crónicas, en el Antiguo Testamento. Vamos a leer capítulo 11 y 12. Todo Israel se congregó en torno a David en Hebrón y le dijeron: somos nosotros de tu carne y de tus huesos. Ya antes, cuando Saúl era nuestro rey, era tú el que dirigía a Israel. Yahvé, tu Dios, te ha dicho: tú apacientarás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de mi pueblo Israel. Vinieron todos los jefes de Israel a donde el rey, a Hebrón. David hizo allí un pacto con ellos en presencia de Yahvé, y ellos los ungieron como rey de Israel, según la palabra que Yahvé había pronunciado por boca de Samuel. David marchó con todo Israel contra Jerusalén, o sea, Jebús. Los habitantes del país eran los jebuseos y decían a David: no entrará aquí. Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Dijo David: el primero que ataque a los jebuseos, ese será jefe y príncipe. Subió el primero Joab, hijo de Sarvia, y pasó a ser jefe. Se instaló David en la fortaleza, por esto la llamaron ciudad de David. Edificó alrededor de la ciudad, desde el valle de Milo hasta el otro extremo. Joab reparó el resto de la ciudad. David iba creciendo de día en día, y Yahvé Sebao estaba con él. Estos son los jefes de los valientes de David, que durante todo su reino se esforzaron con él y con todo Israel para que reinara según la palabra dicha por Yahvé respecto a Israel. Esta es la lista de los héroes de David: Isbaal, hijo de Jatmoni, jefe de los 3, que con su lanza mató a 300 en una sola batalla. Después de él, Eleazar, hijo de Dodot, el Ajojita, que era uno de los 3 héroes. Este estaba con David en Pas-Damim, donde los filisteos se habían concentrado para la batalla. Había allí una parcela toda de cebada, y el pueblo estaba huyendo de los filisteos. El Eleazar se mantuvo firme en medio de la parcela, la defendió y derrotó a los filisteos. Yahvé obró allí una gran victoria. 3 de los 30 bajaron al principio de la siega a la cueva de Abullán, donde estaba David, mientras los filisteos se hallaban acampando en el valle de los Rafaín. Estando pues David en la cueva, una guarnición de filisteos ocupaba Belén. Le vino entonces a David un deseo y dijo: ¿quién me diera a beber agua de la cisterna
que hay en la puerta de Belén. Al punto estos tres irrumpieron en medio del campamento de los filisteos, sacaron agua de la cisterna que hay en la puerta de Belén, se la llevaron y se la ofrecieron a David, pero David no quiso beberla, sino que la derramó en el suelo y la ofreció a Yahvé, diciendo: no quiera Dios que yo haga tal cosa, no voy yo a beber esta agua, pues sería beber la sangre de estos hombres, ya que la trajeron arriesgando su vida. No quiso beberla. Esto es lo que hicieron los tres héroes. Abisai, hermano de Joao, era el jefe de los 30. Hirió con su lanza a 300 hombres y conquistó renombre entre los 30. Fue el más famoso de los 30, llegando a ser su capitán, pero no igualó a los tres. Benaías, hijo de Yodada, hombre valeroso y autor de grandes hazañas, natural de Gatseel, mató a los dos hijos de Ariel de Moab. Además, bajó y mató a un león dentro de una cisterna en un día de nieve. Mató también a un egipcio que tenía 5 codos de altura. El egipcio tenía en su mano una lanza del tamaño de un enjullo de telar. Arremetió contra él con un palo, le arrebató la lanza que tenía en la mano y con la misma lo mató. Esto hizo Benaías, hijo de Yodada, y se conquistó gran fama entre los 30 héroes. Fue muy famoso entre los 30, pero no igualó a los tres. David lo admitió en su guardia personal. Los héroes valientes fueron Asael, hermano de Joao, el Canán, hijo de Dodó, natural de Belén, Samot de Jarod, Gelé de Pelé, Irá, hijo de Ilques, de Tacoa, Abieser, de Anatot, Sibeca de Husa, Yai el Ajojita, Manrai de Netofá, Gelé, hijo de Baaná de Netofá, Itaí, hijo de Ribai, de Gilbea, de los hijos de Benjamín, Benaías de Piratón, Jurai de los torrentes de Gad, Abiel el Abatista, Asmavet de Harurim, el Yahaba de Saabón, los hijos de Gasén, el guionista, Jonathan, hijo de Sagué de Jaró, Ahían, hijo de Sacar, el Caratita, Eliafat, hijo de Ur, Efer de Mequeará, Ahía de Gilot, Jezreel de Carmelo, Narai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Minjar, hijo de Agri, Selet el Amonitas, Nahrai de Berod, escudero de Joao, hijo de Salvia, Irá de Yatir, Gared de Yatir, Uría de Eteo, Sabá, hijo de Adlais, Adina, hijo de Sisa, el rubenita, jefe de los rubenistas,
y con él 30. Hanán, hijo de Maacá, Josafá, el Minnita, Usía de Astarot, Sama y Joel, hijo de Jotán de Aroer, Jediael, hijo de Sinri, Joyá, su hermano, el Tisita, Eliel, el Mahabita, Jeribai y Abita, Eliel, Obe y Yaciel de Soba. Estos son los que vinieron a juntarse con David en Siquelat mientras se mantenía alejado de Saúl, hijo de Quis. Estaban entre los guerreros de refuerzo para los combates. Manejaban el arco y la honda, lo mismo con la derecha que con la izquierda, para tirar flecha y lanzar piedra. De los hermanos de Saúl, el benjaminita Ahiezer, el jefe de Joab, hijo de Sema, de Gidbea, Jesiel y Pelé, hijo de Asmabet, Berecá y Jehú de Anatot, Hitmasías de Gabaón, valeroso como los 30 y tal vez más que ellos, Jeremías, Jahaziel, Johanán, Josabed de Gederot, Elusai, Jerimó, Bealía, Semería y Cefatía de Jafir, Elcaná, Hisba, Azarel, Joezer, Yasobán, los coeritas, Joel y Zebadía, hijos de Jeroham de Gedor. Hubo también gaditas que se pasaron a David cuando éste estaba en su refugio en el desierto, guerrero valiente, hombre de guerra, diestro con el escudo y la lanza, su rostro como el león y ligero como la gacela salvaje. Su jefe era Ezer, Odidais, del segundo, Eliab, el tercero, Mismaná, cuarto, Jeremía, el quinto, Atai, el sexto, Eliel, el séptimo, Johanán, el octavo, el Sabat, el noveno, Jeremía, el décimo, Masbanais, el undécimo. Estos eran entre los hijos de Gad, jefe del ejército, el que menos valía por 100 hombres y el que más valía por 1000. Estos fueron los que atravesaron el Jordán en el primer mes, cuando suele desbordarse por todas sus riberas, y pusieron en fuga a todos los habitantes de los valles a oriente y occidente. También vinieron al escondite donde estaba David. Algunos de los hijos de Benjamín y Judá todavía se presentó delante de ellos y le dijo: si vienen a mí en son de paz para ayudarme, mi corazón se unirá con el de ustedes. Pero si es para engañarme y ayudar a mis enemigos, puesto que yo tengo la mano limpia de todo pecado, el Dios de nuestro Padre sea testigo y juzgue. Entonces el Espíritu estuvo sobre Amasías, jefe de los 30, dijo: tuyo somos, oh David, y contigo estamos, oh hijo de Jesé. Paz, paz a ti y paz a quienes te ayuden, ya que a ti te defiende tu Dios.
David lo recibió y lo hizo jefe de sus tropas. También de Manasés se pasaron algunos a David cuando éste iba con los filisteos al combate contra Saúl, si bien no peleó al lado de ellos, porque los príncipes de los filisteos, después de haberlo hablado entre ellos, lo hicieron volver diciendo: a costa de nuestra vida este hombre se reconciliará con Saúl su señor. Cuando regresó a Siquelat, se unieron a él algunos de los hijos de Manasés, Anab, Yazaba, Jediael, Miguel, Josabá, Elijú y Siletai, jefe de millares de Manasés. Estos ayudaron a David al frente de sus banderas, pues todos eran hombres valientes y llegaron a ser jefe en el ejército. Cada día, en efecto, acudía gente a David para ayudarlo hasta que el campamento llegó a ser grande como un campamento de Dios. Este es el número de los guerreros preparados para la guerra que vinieron donde David y a Hebrón para transferirle el reino de Saúl conforme a la orden de Yahvé. De los hijos de Judá llevan escudo y lanza 6.800 armados para la guerra. De los hijos de Simeón, hombre valeroso para la guerra, 7.100. De los hijos de Leví, 4.600. Y también Jehoiada, príncipe de los hijos de Aarón, con otros 3.700. Sadot, joven y valeroso, con los 22 jefes de su casa paterna. De los hijos de Benjamín, hermano de Saúl, 3.000. Hasta entonces la mayor parte de ellos había permanecido fiel a la familia de Saúl. De los hijos de Efraín, 20.800 hombres valiente, famoso en su casa paterna. De la media tribu de Manasés, 18.000 nominalmente designados para ir a proclamar rey a David. De los hijos de Isaacar, experto en distinguir las oportunidades y saber lo que Israel debía hacer, 200 jefes y todos sus hermanos bajo sus órdenes. De Zabulón, 50.000 aptos para salir a campaña, ejercitando en todas las armas de guerra que se ordenaban con resolución. De Neftalí, 1.000 jefes y con ellos 36.000 hombres con escudo y lanza. De los danitas preparados para la batalla, 22.600. De hacer acto para salir a la campaña y preparado para la batalla, 40.000. Y de Transjordania, de los rubenitas, de los gaditas y de la media tribu de Manasés, provisto de todos los pertrechos de guerra para la batalla, 120.000. Todos estos hombres listos para el combate vinieron espontáneamente a Hebrón a proclamar a David rey de todo Israel, y los demás israelitas estaban unime en hacer rey a David. Permanecieron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos le habían preparado víveres, además de los pueblos vecinos e incluso
de Isaacar, Zabulón y Neftalí, que traían comidas en burros, camellos, mulos y bueyes, provisiones de harina, tortas de higos y pasas, vino, aceite, ganado mayor y menor en abundancia, pues reinaba la alegría en Israel. Capítulo 10 y 11 de el libro de Primera de Crónica, leyendo 11 y 12, dando a conocer cómo se formó David cuando empezó a reinar en aquel tiempo después de la muerte de Saúl. Hemos visto en los capítulos anteriores como en el capítulo 8 el territorio de Benjamín, la familia de Saúl, el origen de la muerte de Saúl, que está en el capítulo 10, capítulo 11, David rey, es cuando ya se va formando los valientes hombres que van a David y se unen con él para formarlo en el equipo del reinado y para ganar la guerra contra todos los filisteos y los pueblos, los primeros partidarios de David, los guerreros que hicieron rey a David. Entonces, lo importante en todo esto es que estudiemos la historia del pueblo de Dios, estudiemos nuestros antepasados y estudiemos cómo esos hombres valerosos que murieron en aquella batalla para hacer cumplir la voluntad de Dios Padre, porque tenían que luchar contra grupos de personas que no obedecían a Dios y que estaban dañando la sociedad y la humanidad. De ahí la importancia de tanta guerra, porque nadie de esas personas que ocupaban aquellas tierras eran personas de Dios, o eran personas transformándose poco a poco en malos y con maldades, y de esa forma Dios hizo un llamado a aquellos que cumplan su voluntad y sus reglas y su mandamiento y le obedezcan y hagan lo que Él decide, que sea por el bien de la humanidad, para que haya menos malos en el mundo y hayan más valientes que enfrenten el mejor porvenir para el futuro. Y todo lo que Dios hizo ayer, hoy y siempre es bueno y es por el bien. Lamentablemente, como se dice, el que no cumpla la ley santa del Dios creador, pues le cae sobre su propio peso. Y el pueblo que no cumpla con las reglas, el hombre que no cumple con las reglas y las personas que no nos eduquemos en las reglas, entonces las consecuencias no pueden caer a nosotros mismos. De ahí que ayer, hoy, siempre, Dios a través de su palabra habla a nuestros corazones. Te invito a leer la palabra de Dios, a escudriñar las escrituras, a meditar en la palabra de Dios y a descubrir en el silencio que deja después de leer la palabra, qué te dice a ti particularmente Dios a través de su palabra.